Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura. Estamos, por supuesto, como siempre, acá pendientes de todas las noticias, sobre todo las noticias relacionadas con Venezuela. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa. Y como siempre les digo, que la fuerza, mucha fuerza los acompañe. Hoy es miércoles 10 de enero del año 2024. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, me encuentras en TikTok. Bueno, ahora es X, en Instagram como @Ángel Monagas, todo pegado. Y los que quieren hacerme algún planteamiento por escrito, a mi WhatsApp, +1 561 379 5254. Estamos también en los podcasts de Google, de Apple, de Spreaker.com, de Spotify. Ahí estamos. Bueno, señores, el tema de hoy. Hay muchos temas que tratar en Venezuela o de Latinoamérica o del propio Estados Unidos. El tema, por ejemplo, político, es en la fecha que a María Corina todavía no se pronuncia el TCJ. Algunos hablan de elecciones este año, otros el año que viene. Hay una variedad de cosas, pero hoy no les quiero hablar de eso. Hoy les quería hablar de lo que está pasando en Ecuador. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. eh, Prácticamente no hay acciones contundentes en Ecuador por parte del liderazgo político. Y eso ha permitido, porque esto es resultado del pasado, que la delincuencia se fortalezca. Es una grave situación la que tiene en este momento Ecuador y pareciera que el Estado es ineficiente. Fíjense ustedes que aquí hay varios mensajes políticos, porque esta situación no solo afecta al presidente actual, sino a todos aquellos que han ocupado el cargo y no han tomado medidas efectivas para mejorar la situación del país, sobre todo en el caso de Ecuador, que es una democracia, porque en Venezuela hay una suerte de anarquía institucionalizada y es otra situación, por supuesto, completamente distinta. Pero es preocupante observar la gran colonia venezolana que hay en Ecuador. Me comentan, me dicen cosas. eh, Tengo grandes amigos allá. ¿Cómo la delincuencia ha adquirido tanto poder? Y no solo en Ecuador, en el mundo. Y esto, por supuesto, ha sido posible por la complicidad de otros delincuentes disfrazados de políticos, quienes han maltratado a las sociedades y han permitido que esta situación permanezca. Eh, Aquí hay un componente ideológico. Yo he venido hablando de la violencia en el mundo, cómo ha aumentado, incluso acá en los Estados Unidos, a cada momento una tragedia, una crisis, un loco disparando, la violencia en el tráfico. Todo tiene una carga, aunque para algunos parezca mentira, ideológica. Y esta reciente violencia en Ecuador por supuesto, alarma a los países por la cantidad de motines que han ocurrido en las cárceles. Y fíjense cómo en Venezuela, a pesar de la presión que ha hecho Estados Unidos, la situación en las cárceles sigue siendo muy grave. En Venezuela mandan los pranes, manda una delincuencia élite. Entonces, cuando vemos los de Ecuador, empezamos a entender, porque es alrededor de toda América que se han venido dando unos más, otros menos. El pasado domingo, un delincuente famoso allá, José Adolfo Macías Villamar, él lo conocen como Fito. Él es líder de una banda delictiva llamada Los Choneros y logró escapar de la cárcel de Guayaquil. Así que esos fenómenos no solamente se dan en México, ahora los vemos en Sudamérica. Y las autoridades policiales ecuatorianas confirmaron el hecho
Y ante eso, el presidente Noboa, que es un presidente que está terminando un periodo de otro, decreta un estado de excepción incluso en el sistema penitenciario. Hasta el momento, hoy 10 de enero, a la hora en que usted está viendo este programa, el paradero de este delincuente sigue siendo desconocido. Pero su fuga, como ha ocurrido, recuerdan cuando se fugó el Chapo, etcétera, eso también ha pasado en Venezuela, en Colombia, ha evidenciado que hay una vulnerabilidad del sistema penitenciario en Ecuador y el poder y la legitimidad que poseen las organizaciones criminales en estos lugares y otros. Si bien las estadísticas de homicidios no revelan toda la historia detrás de este patrón de violencia nacional en Ecuador, las cifras nos indican claramente que este año, es decir, el año que pasó, la gravedad de la crisis de seguridad que ha provocado el crimen organizado, es decir, a la par de los cambios políticos, hay un crimen que se ha institucionalizado, que se ha organizado, que ha tenido vida, pudiéramos decir, aunque no es el término, una vida legal. Y Ecuador está enfrentando esta grave crisis, le toca a un presidente como Noboa, un presidente que además no es un político tradicional. Y fíjense que Ecuador ocupa el tercer lugar en América Latina en términos de índices de criminalidad. En solo 3 años, en Ecuador, ha ganado el narcotráfico un poder preocupante. Han llevado a cabo actos de terrorismo, mutilaciones, dejan cuerpos colgados en puentes, extorsiones, secuestros, ataques a instituciones públicas. Bueno, lo que pasó con el político, el candidato que fue muerto. Eso realmente no ha tenido una explicación satisfactoria. Ahí hay cosas que no terminaron de revelarse. Eh, es decir, para que una cosa como esa ocurra, tiene que haber un Estado, no digo el Estado en su totalidad, algunos personeros del Estado que permiten estas actividades. Eh, Además, el sistema de justicia ha permitido la impunidad. Además, policías y militares que han participado y participan en delitos de narcotráfico, de armamento, etcétera, trafican armas, drogas. Entonces, el sistema carcelario, como pasó en México y como sigue pasando en muchas partes de América Latina, y incluso de Norteamérica, el sistema carcelario se ha convertido en un escondite para armamento y dinero ilícito, lo que eran los pranes en Venezuela, toda la cantidad de armamento, y eso ha tenido complicidad de sectores políticos, de dirigentes políticos que arman estos grupos y que cobran y después son víctimas de ellos. Estaba revisando un estudio que hay 11 grupos de delincuencia organizada en Ecuador. Y tengo que decir esto, y es la parte que me toca hoy decir con preocupación. Dentro de estos 11 grupos más o menos de delincuencia organizada que hay en todas las provincias de Ecuador, hay de nacionalidades diversas. Destacan los venezolanos, los colombianos, mexicanos, peruanos y también ecuatorianos. Me preocupa lo que ha venido pasando con el tren de Aragua. Fíjense cómo se ha exportado la delincuencia, ¿no? Y el poder que han tomado. El principal objetivo de estos grupos armados es el control del territorio a través de las rutas del narcotráfico. Buscan establecer centros logísticos para el comercio, transporte, almacenamiento, etcétera, hasta con precursores químicos. Y, y nosotros estamos viendo una película en Perú, perdón, en Ecuador, que ya hemos visto en Venezuela.
en muchas partes de Venezuela manda el AMPA, manda la guerrilla delictiva, narcotraficante, mandan grupos al margen de la ley, tienen hasta gobernadores que ahora se erigen como artífices de la seguridad porque ellos son parte de esas mafias y están algunos en frontera. Entonces, yo estaba recordando que a finales de noviembre del año pasado hay una ciudad que destaca mucho en Ecuador, incluso muchos venezolanos de Quito se han ido allá, que es Guayaquil, perdón. Eh, y allí han aumentado los homicidios un 80%. Es decir, esta ciudad es considerada un foco de narcotráfico en el país. Asimismo, la provincia de Los Ríos, que es considerada la mejor ruta para las drogas, ya tienen frontera con Colombia. Este grupo llamado Los Choneros se ha convertido en una de las bandas más violentas del país, con una presencia notable en todas las cárceles de Ecuador. eh, Han evolucionado de manera preocupante y su nivel de violencia es realmente alarmante. Varios sostienen que estos llamados los choneros, fíjense a dónde llega el poder, o sea, esto no llega por obra y gracia del Espíritu Santo, sino una consecuencia. Los choneros son considerados el brazo operativo del cartel de Sinaloa en Ecuador. Y eso también, repito, pasa en Venezuela, pasa en Colombia, por decir dos. Además, se cree que estos grupos violentos eh, están implicados en la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que comentaba hace rato. Esta asociación, o sea, son asociaciones estratégicas, tipo empresarios, porque ellos manejan el narcotráfico y todos estos delitos como empresarios, ellos se consideran empresarios y se asociaron pues con el cartel de Sinaloa y eso ha permitido que los choneros eh, controlen, se expandan eh, y las rutas del narcotráfico en Ecuador. Podemos ver algunas escenas de lo que está pasando en Ecuador y hacia dónde va realmente nuestra preocupación el día de hoy. Vamos a ver qué dice la prensa, eh, parte de la prensa en América Latina sobre esta situación.